En nuestros videos nunca les hemos traído un video acerca de las RV usadas. Así que si quieres ver cuáles son los precios, cuál es la diferencia entre esos precios que hemos visto en los shows de RV y esto que te vamos a traer hoy, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Una de las preguntas frecuentes en nuestros videos de las RV es que ¿por qué no mostramos RV usadas? Y una de las razones principales es porque siempre vamos a los mega shows de RV y allí siempre muestran las nuevas opciones del mercado. Pero en este video les traemos las RV usadas que hemos encontrado en este dealer que nos invitó a su sede a un evento especial de ofertas. Así que si quieres ahorrar un poco al comprar tu RV, este video es para ti. Quédate hasta el final, comencemos. Vamos a comenzar con esta que creo que es una de las más económicas que hemos encontrado. Mire el espacio que está espectacular, mira los acabados de cuero. Este es tu sofá, porque en la parte de atrás está la cama. De hecho está el colchón allá dobladito, porque entonces tú bajas esto, abres esta compuerta que está aquí y ¡pum! Aquí tienes tu cama matrimonial, que es decir, tamaño full. De este lado está el comedor. Esta mesa está suelta porque tú la vas a doblar, la pones abajo y allí duermen. Mira, yo me atrevo a decir que pueden dormir hasta dos más. De este lado está la cocina con almacenamiento en la parte de arriba, su microondas. Tiene ya, como es usada, obviamente ya el dueño anterior le puso el tubito para el jumbo pack, para el papel ese de servilleta. Parte de abajo está todo el almacenamiento y esto es el heater. Eso es para la calefacción del heater, los filtros del heater. Ah, bueno, ahí está el señor que sabe un poco más. Aquí están las gavetas, obviamente. Y lo que me encanta es que el tope de la cocina es de 2 hornillas y lo mejor a gas. Recuerden que yo siento que el gas primero es más económico y segundo, yo creo que la comida queda mucho mejor. Acá tenemos esta nevera que la verdad está bastante, mira, generosa en el tamaño. Pero como me estaba diciendo Aquiles ahorita, mira, aquí se nota que obviamente ya fue usada, pero en realidad está en buen estado a pesar de que es usada. Ahora, ¿de qué año es? Pues es del año 2022 y la marca Coleman. El precio ya se lo vamos a decir y ahora aquí les va a mostrar esta parte de acá. Y es que acá tenemos las literas y todo lo que me gusta es que los materiales son de cuero. Inclusive, mira, los soportes que están sosteniendo los colchones tienen como acolchonaditos de cuero, botoncitos de cuero, o sea, está muy detallado. Esto no es ni siquiera memory foam, es un colchoncito bastante, vamos a decir, delgadito. Pero lo bueno de esto es que a pesar de todo, los chicos van a tener su litera. Tenemos una cortina que le permite cierta privacidad, tenemos extractor aquí arriba. Obviamente tenemos un aire acondicionado de techo, de esos normales, no está empotrado, recuerden lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos un baño bastante, no tan grande, pero bastante como suficiente. Vamos a decir que es suficiente para uno, que la cabeza casi que no me entra aquí. Entonces ya vemos acá que tenemos un trono, vamos a ver qué tanto espacio hay el trono. Ahí tenemos, no que vayas a dar mucha vuelta, por una persona alta ya estaría pegando la rodilla acá. Los lavamanos son plástico, los topes son de chapa, así que ya lo saben, es chapa, no es así como ni el plástico ni granito. Recuerden que esto ya es usadita. Bien, tenemos almacenamiento acá sobre el comedor, bastante amplio, bastante generoso. No tienen las luces que comúnmente las personas que ya la compraron las actualizan, le ponen lucecitas arriba. Acá del lado de la cocina también tenemos más almacenamiento. Obviamente ya Romero les dijo que tenemos un microondas. Y vamos de una vez a darle el precio de esto, chicos. Bueno, aquí va el televisor, ¿ok? Pero vamos con el precio. Este es de la marca Coleman, es el modelo 18BH. Y anteriormente costaba $29.888, pero el precio del show es $14.499. Así que me parece que es una excelente rebaja, bastante generosa para ese tipo de RV, que a pesar de ser usadas son de 22 pies de largo. O sea, no es tan grande, tampoco es tan pequeña, está suficiente. Pero es pequeñita, a mí, mira, aquí cómoda. les está allí en el sofacito que es... Aquí el sofá para que vean una perspectiva. Ajá, y yo me voy a meter aquí al baño. Ya aquí estoy dentro del baño. Para alguien que está buscando algo sencillo para viajar en distancias cortas o sencillamente para vivir una pareja que tenga uno o dos niños. Sí, yo siento que para vivir una pareja está excelente. Exacto. Si lo que quieres es vivir viajando. Exacto, la verdad. Ahora, si no te gusta tal vez como estar armando carpas y no sé qué más, esta sería también la ideal para viajar. Obviamente los tanques de agua regulares, 30, 40, así que ya lo saben.
30 a 40 galones para los que primera vez que llegan. O sea, 30 galones es lo suficiente o lo regular que usted va a ver. Las Fit Wheels son las que llegan desde 60, 50. Bien, chicos, se me había olvidado mencionarles que aquí están los controles. Mira, la verdad que son bastante viejitos. No se preocupen en eso, pero son funcionales. Obviamente aquí tenemos para resetear los tanques de agua. Aquí la persona le puso unos ganchitos, tú sabes, para poner su ropita. Pero no tienen más actualizaciones. La verdad, la persona no se esmeró mucho en hacerle muchas modificaciones. No, y me extraña que si ya le hiciste los huequitos, pues déjale. Sí, deja el soporte ahí. Pero bueno, no lo hizo. Pero bueno, ya lo saben, chicos. Digo, por fuera, como pueden ver, tenemos ventana externa en la parte trasera para la litera. Tenemos la ventana del comedor. Tenemos un toldo externo bastante grande. Cumple como el 70% de la parte externa del lado derecho de la RV. Y por el frente tenemos más almacenamiento para las partes de los tanques de gas, tuberías. Aquí tenemos los gases. Tenemos un motor automatizado para estabilización y conexión. Así que, ¿qué les parece? ¿Les gusta esta RV? A mí me parece que está buena por ese precio. Por supuesto que vamos a hacer una pausa en este video para recordarte algo súper importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido de las RV y por supuesto de todas nuestras aventuras, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a este canal. Recuerda que es totalmente gratis y si además activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de los shows de las RV y de todas nuestras aventuras. Y otra cosa súper importante es que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales porque por allí te estamos dando adelantos de dónde estamos haciendo todos estos videos para ti. Y recuerda que en TikTok ya somos más de 10.000. ¿Cuántos somos? 21.000. 21.000. Y yo que es más de 10.000, no. 21.000 somos en TikTok. Por allá le estamos dando adelantos en videitos cortos de todos los videos que tenemos en nuestro canal. Y por supuesto en Instagram ya somos casi 10.000. Y por supuesto en el Facebook ahí va. La gente de Facebook un poquito más lenta. Así que si quieres seguirnos por todas nuestras redes sociales, recuerda que también es totalmente gratis. Bien, ahora estamos en una que aunque es usada, es del año 2023, es de la marca Bullet y el modelo es 1700BH. Lo que me encanta es que todavía huele a nuevo. Cuando les diga el precio, que se los voy a decir al final, se van a encantar. Miren los acabados, está súper moderna, obviamente es del año 2023. Tiene microondas, tiene este extractor que se ve que está en excelente estado. Tiene una estufa de gas de 2 hornillas y me encanta porque cocinar la casa es espectacular. Todo este almacenamiento en la parte de abajo, esto que está súper actualizado, miren, con estas rejillitas aquí para tú poder usar después. Tiene el zinc que es de stainless steel. Me fascinan los colores de esta combinación como un dorado, como rosa y este color gris está espectacular. Mira, de este lado está la cama que pareciera que fuera queen, no tamaño matrimonial como la otra. Todo este almacenamiento que está bellísimo porque tiene esto que es como plástico pero está bello. Tienen más almacenamiento por este lado de acá. Y obviamente siempre debajo del colchón hay almacenamiento, ¿verdad? Sí, siempre hay de almacenamiento debajo porque miren todo el espacio que queda ahí libre para meter cosas. Exacto. Entonces, este es el comedor que te aseguro que aquí pueden dormir 2 niños. Es decir, que aquí pudieran dormir 6. Me encanta esta parte de aquí porque ya te tiene el televisor, no tienes que gastar en el televisor, amigo. Y almacenamiento en los 2 lados. Tiene obviamente su ventanita aquí, tiene esa ventanita también allá, recuerden. Bien, chicos, y de este lado donde estoy yo, obviamente está la litera y el baño. La litera me encanta que tiene su pared divisoria aquí. Los chicos van a tener unos puertos USB que va a hacer que tenemos. ¿Sí? Puertos USB, tenemos mira. lámparas independientes aquí, miren, para que las personas puedan tener lucecitas. Tienen ventana aquí abajo y arriba también, y también tenemos puerto USB. También tenemos un soporte eléctrico allá arriba que tú puedes tranquilamente puedes poner un televisor pequeño ahí si quisieras. Si quieres. El extractor es bastante grande y miren que los techos son altos. Mira, Son altos. Por las manos. Vamos al baño ahora para que vean. El baño se veía que era generoso y sí, chicos, es muy generoso, bastante grande, miren. También el trono, que la verdad que el trono no está muy cómodo. ¿Es de plástico o de cerámica? Es cerámica. Ah, mira, mejores acabados. El lavamanos es plástico, esto es aluminio, aquí sí tenemos madera, esto no es chapa. Y lo que es la parte de la ducha es plástica de esas laminadas, ¿ok? Así que, pero mira el espacio, pero mira el espacio, ya no no. pego como en la otra, que la que sí tengo para bañar. Sí, aquella era más pequeñita. Es de cortinita, Ujú. tenemos nuestra bollita aquí sencilla, pero la verdad que está súper chévere. Y por el precio que Romerito se los va a dar, está muy buena. Me llama la atención que es bastante moderna. Sí, mira, yo me voy a poner acá, quédate tú allí en el baño y yo me estoy sentando en la cama.
Miren, chicos, O sea, este es todo el espacio. Mira, aquí están mis pies porque estoy sentada. Es de General Electric. ¡Wow! ¿Qué tal? Está chévere. Primera vez que vemos hoy una marca General Electric en una de estas RV. Mira, bastante grande. Sí, Y grandecita. está nuevecita, mira, todo, nada está sucio. Está No, porque es que limpiecita. como es del año 2023, o sea, los que las compraron, mira, O sea, ellos tenían... no amor, vivían, solo la mujer era para pero mira, viajar. ella venía con la marca Furrion, Ujú. porque dice Furrion en el microondas y Furrion en el extractor. Pero la nevera la cambiaron por una General Electric. O sea, que te la vas a comprar con una General Electric. Así que, ¿qué les parece, chicos? El precio de esta hermosura está en $18,499. Y anteriormente estaba en $27,600. O sea, una rebajota muy buena. De casi $10,000. De casi $10,000. Así que ya aquí tienen su casa para irse de paseo. Y la verdad es que no pesa mucho, chicos. Esta está alrededor de los 5,000 por ahí más o menos. Ya ustedes más o menos están Sí. viendo. En los pies, igual que la otra, 22 pies máximo de largo. No tenemos las especificaciones completas, pero es lo que estamos viendo porque ya tenemos el conocimiento de tanto Barbie. Esto lo cambiaron ellos. El sistema de control para los heaters y el agua caliente está cambiado. Inclusive aquí tenemos para hacer los switches, las baterías de los paneles solares. Y aquí tenemos los controles todo de agua, almacenamiento y luz. Mira, ve. Así que está bien. Oh, los cambiaron para Keystone. O sea, tienen conectores Keystone. O sea, esta gente hicieron actualización en los sistemas eléctricos y eso es muy importante, chicos, la verdad. Por ahora me parece que está bien. Están Está perfectas. usadita, pero la persona que la tenía la tuvo bien mantenida. Muy bien. No veo detalles así graves por ningún lado. Roturas, rayones, nada de eso. O sea, está muy bien conservada. Bien, chicos, por fuera mira cómo trae su caucho de repuesto. Tenemos cámara de retroceso, un toldo bastante generoso, casi que el 80% de toda la RV. Tenemos speaker por fuera, aunque ya sabemos que los speakers por fuera son casi muy inútiles, casi nadie los usa porque cuando tú vas a este tipo de lugares prefieren estar en silencio y no molestar a nadie, pero los tiene por alguna razón. Veo que las partes de las uniones del techo están en muy buen estado. Me gusta que los remolques también están muy nuevos, todo lo que es la conexión. Y es de la marca Bullet, como le habíamos comentado. Y está muy buena, la verdad. Aquí tenemos las conexiones de las aguas, de la parte externa. Tenemos lo del heater. Por acá tenemos los tanques también de almacenamiento y de hot, de agua caliente. Y más almacenamiento acá que está cerrado. Vamos a ver si lo podemos abrir. Bien, chicos. Oh, bueno, no es tan grande, pero lo tiene, por lo menos ustedes ya saben. Ahora tenemos este modelo de la marca Apex Nano. La verdad está muy bonita, muy buena. Tiene dos neumáticos para salir de la carretera, o sea que es bastante off-road si necesitas salir. No te vas a salir a una playa, pero por lo menos está buena. Mira, tenemos el tanque de gas propano acá, los motores automáticos. Tenemos una protección de metal aquí para poder evitar las piedras. Tenemos más almacenamiento de este lado. Tenemos unas escaleras de 2 escalones para subir. Tenemos un soporte de ayuda para la puerta, como eso es bastante importante en este momento. Y lo que más me llamó la atención de esta Apex Nano es que tiene cocina externa, amigos. Mira, con lavamanos, neverita, almacenamiento y una parrillerita aquí. Y la persona ya la modernizó y miren, le puso ya para destapar las chelitas, la cervecita. Así que si necesitabas destapar tu cervecita, mira, aquí tenemos los conectores de gas. Y me gustó que el soporte neumático que levanta la tapa, que eso siempre funciona como techo cuando estás cocinando aquí, me encanta eso. Así que bastante bueno este modelo. Tenemos neumático de repuesto aquí atrás también. No tiene cámara de retroceso y el toldo sí es grandote, abarca toda la RV, toda esta RV completa. Ahora que vamos allá adentro a darle el precio porque la verdad que está espectacular esta Nano. Bien, chicos, ahora vamos a entrar a esta belleza, la verdad está hermosa. ¡Wow! ¡Qué detalles tiene esto! Bastante almacenamiento allá y me encanta que el almacenamiento tiene este tipo de vidrio o plástico que hace ver como que fuera vidrio. Tenemos una ventana al frente muy buena para la cama, porque esto que está aquí es un sofá que se tumba y se convierte en tu cama que está aquí atrás. Mira, tu cama, tu colchón está guardado ahí atrás, así que este sofá cama que está aquí se tumba para poner el colchón encima y que esto quede como la cama. Tenemos bastante almacenamiento en las esquinas, así que ¿qué te parece? ¿Sabes qué? Que tiene un slide. Tiene un slide, No sí. me he dado cuenta. Sí, de este lado, chicos, tiene un slide bastante generoso, solamente para el comedor, muy bueno. Ojo, tenemos un soporte aquí donde poner el televisor, miren. Teníamos rato que no veíamos uno de esos, pero está bueno. Los techos no son tan altos, pero por lo menos me pega la cabeza. Aire acondicionado de techo, de estos que son ya modelos más viejitos, porque ahorita ya la mayoría los trae empotrados. Bastante almacenamiento. Esta gente que tenía esta bebía sus chelitas. No, sí, mira. Cervecita, papá. Oh, sí. Y mira, tiene un lavamanos doble. Un lavaplatos doble. Sí, ¿qué digo? no, Pero es plástico, chicos. No, es pero plástico. está chévere, me gusta. Una cocina de 2 hornillas a gas. Muy bueno. Está el microondas. Ahí está el microondas de la marca Greystone. Bien, y aquí está la nevera, que como dice Kellen, es una marca totalmente diferente. O sea, están cambiando siempre. Y miren, así está. Claro, recuerden que esta es usada. Es usada. Esa nevera no es nueva. Ese modelo es bastante viejo.
Ahora, ya sabemos por qué es del año 2020, o sea, tiene ya 4 añitos, por eso. Bastante amplio, a pesar obviamente que tiene el slide lo hace ver más grande, pero el baño parece que ocupa toda la parte de atrás. Chévere, ¡Wow! Miren ese baño gigante. ¡Super baño! Está grandote el baño, chicos. Está chévere, mira todo este almacenamiento por aquí. Súper grande el almacenamiento. Mira. Sí, bastante almacenamiento. Mira todo el espacio para almacenar. Muy grande el O sea almacenamiento. que aquí duerme una pareja perfectamente, tal vez con un niñito, porque solamente en la cocina. Si el comedor se convertiría en cama. Tenemos allá un soporte para televisión, o sea, una parte ahí que también tiene bastante almacenamiento. Antes que pregunten, se no haya olvidado, obviamente, depósitos de agua de 40 y 30, ya saben. El tamaño un poquitico más grande, están los 23, más o menos, 23, 24. Es un poquitito, no es más grande que las otras, sí, excesivamente, pero es muy bueno lo que tenemos acá. Y es all-road, a pesar de todo. El precio, chicos, ok, ya Román les vamos a dar el precio, a ver qué tal. Mire, $15,499. Anteriormente estaba en $17,730. Es del año 2020 y el modelo es Apex, o la marca es Apex, y el modelo es 23RBR. Vayan dejando ustedes acá abajo todos sus comentarios si les gustaría tener esta usadita, pero que está muy buena. Ya ustedes saben todos los defectos que debe tener una RV. Le hemos mostrado ya 3. Así usadas. Que ustedes ya ahí pueden tomar una decisión de si les conviene comprar una usada y qué tal les pareció. Exacto. Chicos, ahora estamos en esta hermosura gigante que me encantó y ya hablamos del precio porque está espectacular, súper económica y es de la marca Pioneer. Mira, todos los acabados madera. Tenemos semicuero. Este comedor es madera pura, la verdad está muy buena. Litera para los chicos está bastante generoso, bastante grande. Tenemos una ventanita por allá para los chicos. No está en muy buen estado, se supone que está un poquito rotita, pero eso es cambiable. Acá tenemos lamparita para que los chicos puedan prender su lucecita en la noche. Ahí también tenemos otra. Sistema de control de entretenimiento acá, bastante digitalizado. Si se ponen a ver, no es tan grande, pero está bueno. Por acá tenemos un espacio de hábitat. Esta no tiene slide, pero miren lo bastante amplio que es. Y como ya les dijo aquí, le tiene este sofá espectacular, almacenamiento en la parte de arriba. Y miren el cuarto o la habitación que está chéverísima. La cama tal vez como tamaño king. Queen. Miren el espacio, me encanta que tiene el aire acondicionado así empotrado, chéverísimo. Almacenamiento por aquí con su ventana, más almacenamiento por acá y una ventanita. Y lo que me encanta es que, mira, tiene espacio suficiente para tu caminar. Miren que aquí está el cuarto y por allá anda Aquiles levantando la persiana porque no se aguanta. Así que detallitos cuando compran las cosas usadas. Tenemos la Pioneer por acá por fuera. Miren el almacenamiento que tenemos acá. Bastante amplio, bastante generoso. No es tan gigantesco, pero está buena. Tenemos neumáticos, 4 neumáticos para estar en ruta. Ha estado muy bueno. Tenemos acá un repuesto. Tenemos una extensión de parrilla aquí atrás. O sea, para tú llevar más cosas, chicos. Está muy buena esta. Cámara de retroceso ya también tenemos. Un toldo que ocupa más o menos el 70% de la extensión de la RV. Mira, tenemos las conexiones de agua allá. Tenemos acá todo lo del heater. Ventanas grandotas, tenemos los filtros de aire acondicionado allá arriba. No, la verdad está muy buena esta Pioneer. Así que dejen ustedes todos sus comentarios acá si les gustaría comprarse esta usadita Pioneer. Y lo que se preguntaban, ¿dónde poder comprar todas estas RV, Román? Pues mira, este es el nombre del dealer. RV Value Mar. Obviamente te voy a dejar por aquí abajito el nombre de la página y por supuesto el nombre completo para que tú lo puedas localizar. ¿Dónde está? Aquí muy cerquita de Ashburn, en Carolina del Norte. Bien, chicos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este nuevo video con las RV usadas, que es la primera vez que le traemos precios de RV usadas en este canal. Así que si te gusta todo nuestro contenido, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, porque es totalmente gratis y además síguenos por todas nuestras redes sociales. Así que si te gustó este video, esperamos todos tus comentarios allá abajito y por supuesto que lo compartas con alguien, porque tal vez alguien quiere comprarse su RV. Nos vemos en la próxima.